AM530, hola Nati, la Inca, Carlos Polimén y Marina Glesser, te saludamos, buen viernes, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por tenerme en el programa. Les agradezco un montón. Nos tenemos, compañera. Saben que una de las fotos más importantes de la historia del fotoperiodismo en la Argentina la sacó un reportero de nombre coreano, de apellido coreano, que trabajaba en la revista Gente, el día del entierro de Perón, que fue un poquito después de su muerte, un soldado de la patria mientras pasa el féretro llorando. Ah, lo vi. Esa es una de las fotos más impresionantes de la historia, ¿no? Vi esa foto. Sí, absolutamente. No tenía ese dato del fotógrafo. Sí, se llamaba algo así como Suk Chulbae, pongamos, ¿no? Ahora después buscamos la foto por ahí y se la mostramos a los viewers, a la gente que está viéndonos en stream. Inca, sos streamer, sos twitchera, sos una persona que está en las redes sociales y que has entrado en este mood político digital donde opinar te da posibilidades de mostrarte cuadro. Para mí sos un cuadro político, pero sobre todo sos una persona que demuestra tener muy claras las ideas de una doctrina peronista. ¿Te sentís peronista desde siempre? ¿Cómo es tu adhesión o tu filiación a este movimiento? Bueno, no, pero yo no soy el caso de los que tenían el cuadro de Perón en la cocina. Provengo de una familia trabajadora, pero no eran peronistas. Y tengamos en cuenta que yo nací en el 86, con lo cual el peronismo que yo conocía hasta la adolescencia no era muy atractivo, ¿no? Estamos hablando era menemista y después toda la desarticulación. Me hice peronista con Néstor y Cristina. Esa fue la situación, ¿no? Con esos procesos de manera paulatina. Me parece que me tocó esa posibilidad de ser interpelada en la política en esos procesos tan interesantes después del 2001. Ahora estamos en un momento muy diferente, como ustedes saben. Y fue así, fue también paulatino, porque fue participar de una manera muy intensa, con un montón de discusiones. En un momento me acuerdo que estaba muy de moda, que era una posición el apoyo crítico. No sé si ustedes se acuerdan, el apoyo crítico. Sí. Entonces yo estaba muy en el apoyo crítica, ¿viste? Pero a la vez entrando en los textos fundamentales del primer peronismo, en sus figuras, en su historia, que fue todo un proceso también de estudio. Claro. Yo cursé letras, esa es mi formación, y ahí uno, podía entrar, y es mi manera fundamental de entrar en el peronismo, además de la participación política en esos años, de la llamada década ganada. Pero bueno, también fue un momento de estudiar, ¿no? De estudiar, porque generacionalmente yo no había vivido nada de eso, todo lo contrario, había vivido un peronismo que iba a contrapelo en términos económicos y culturales de lo que era el peronismo. Claro, ahí encontramos la foto y la estamos proporcionando en nuestra transmisión de streaming. Esa es la foto de la que hablamos, el dolor popular intenso y real de mucha gente. El fotógrafo, mi memoria a veces es impresionante, se llama Ki Chul-bae, dije recién. Qué grande, ¿te acordabas del nombre del fotógrafo? Y eso que es coreano. La sacó para la revista Gente, luego la foto dio la vuelta al mundo, ¿no? Excelente, sí, Inca, un poco hablando de esto, de la formación, ¿no? Está formada en letras de la UBA y se te nota, digamos, con una estructura, un marco teórico que te dio la universidad. Me preguntaba si cuando vos decís, este momento es completamente distinto, hablabas de los procesos gubernamentales de Néstor y Cristina como una década ganada, y recién hablábamos con un diputado, Leandro Santoro, y vemos un poco de oscuridad dentro de lo que es el ámbito de la representatividad política democrática y un pueblo bastante insatisfecho. Hasta hace un tiempo lo veía mucho más enojado, ahora lo veo más desazón, triste. ¿Cómo te posicionás? Digo, porque más allá de ser del campo nacional y popular y de proponer un pensamiento crítico, el libro de Peronismo para la Juventud, de aportar ideas a la construcción, hoy por hoy, ¿cómo ves esto sintiéndote parte de la sociedad? Sí, en principio digo que soy de NLP, de la Universidad Nacional, no de la UBA. No, pero nada, porque pero bueno, también ahí hay un recorrido de gente del interior, ¿viste? No, claro, es que sos rionegrina, sos de Viedma y estudiaste en la UNP, que es La Plata. Sí, el típico recorrido del estudiante que va a La Plata. Claro, la que pero más sí, con lo que vos me comentás, sí, lo veo esa desazón. Me parece que era algo esperable, porque viste que se ha dicho mucho, la sociedad quemó todas las naves al votar a
a Milei. Cuando uno quema las naves después, si no funciona, ¿viste? Ahí, yo creo que la idea es el desamparo, ¿no? El desamparo, no solamente la desesperanza, sino el desamparo que viene después de que hiciste una apuesta muy importante, y es como perder todo en el casino, ¿viste? Esa expresión de ¿y ahora qué? Y me parece que lo que sucede es que toda la política, las figuras que conocemos, los nombres que conocemos, están atravesados por ese cansancio y por lo que explica la decisión de quemar las naves. Yo de todas maneras me parece que en la historia argentina ha habido momentos en donde ha surgido la piedra de toque de grandes transformaciones a partir de figuras menores, ¿no? Siempre se menciona Néstor y los pocos votos que tuvo. Igual me parece que ahora estamos en un momento donde toda esa tradición más kirchnerista o del peronismo de ese tenor está en funciones, gobierna. Yo ahí encuentro un lugar de esperanza, sabiendo que es minoritario, digamos, ¿no? Uno no se engaña, uno sabe, uno dice, bueno, Axel, bueno, tal otra figura, pero uno sabe que hay una polarización muy fuerte, que no nos diferencia de otras experiencias de democracias occidentales que están viviendo lo mismo, ¿eh? No creamos que esto es una cuestión muy específica. Sí es verdad que la Argentina tiene una tradición de antipolítica, de crisis de representación, que es muy singular, pero eso yo diría que se acopla o se solapa de maneras complejas con polarizaciones y crisis de representación a nivel global. Totalmente. Entonces ahí, bueno, es verdad que las ultraderechas tienen cierto éxito, ciertos modos muy efectivos de poder canalizar los resentimientos, lo que genera las crisis económicas, lo que genera la desigualdad creciente, que es algo que se viene estudiando. Pero bueno, me parece que el peronismo tiene mucho para decir ahí. Después, ¿qué forma va a tomar? Es una forma más conservadora en lo social, pero en lo económico no, o qué forma, es un interrogante abierto. Pero me parece que el peronismo tiene mucho para decir, especialmente con la cuestión de la desigualdad, ¿no? Y de la organización de la injusticia social, que a veces yo siento que el libertarianismo surgió desde el inicio criticando la justicia social, ¿no? Fustigándola, pero yo creo que en buena medida también ganaron por eso. Quiero decir, también ganaron por la idea de creer o de considerar que hay una élite económica que es la política, que se llena de plata, mientras las personas están totalmente desplazadas y desamparadas. O sea, me parece que los votantes, las personas, también reclaman algo del orden de la justicia social cuando entran en la idea de la casta, ¿no? Sí, sin saber bien qué significa justicia social, ponele, ¿no? Porque, digo, la reclaman, pero hostigándola. Entonces, digo, la justicia social se construye con la sociedad, con la militancia y con gente que no necesariamente por ahí ocupa cargos, que ahí me parece que hay un temón. Te escuchaba recién, el peronismo se expresa, el peronismo dice, pero ¿cómo hace el peronismo para dejar de decir y empezar a hacer, ¿no? Y que las cosas se muestren en los actos, en los hechos, y no tanto en el biribiri y en el bla, bla, bla. Porque, digo, hay algo del campo también nacional y popular, del pensamiento crítico, de la gente que quiere aportar ideas, que las aporta desde un lugar humano, pero desde el decir. Y a veces, viste que hay entre el dicho y hecho, hay un largo trecho. Los que tienen la capacidad de ejecutar y de poder hacer y de llevar algo en la práctica y de ser pragmáticos y de poder proponer, pero en el momento que estás demostrando que hay, y otros que todos son vectores todo el tiempo de no, porque esto, porque yo pienso esto, y te mandan el mensajito y están todo el tiempo en lo que se llama la denominada rosca. Un poco quería charlar con vos esta tarde. El lunes se cumplen 50 años sin la figura específica de Juan Domingo Perón. Ya no sé cuánto queda de la historicidad, digamos, de poder reparar en la historia, de construir memoria colectivamente, de si los pibes y pibas, nuestros pibes y pibas a las que vos les escribiste Peronismo para la Juventud, están interesados en saber lo que fue el movimiento peronista, si se entiende que ese movimiento cambió la vida de nuestro país generando un estado de bienestar, que es aquello que estas prolíficas políticas que llevan casi una década se fagocitaron. Y
Y te pregunto sinceramente a vos como mujer, dentro del poco espacio que nos dan a nuestro género dentro de las construcciones políticas, ¿cómo te plantearías si mañana alguien viene y te dice, bueno, Inca, te necesitamos para la construcción? Bueno, lo último no, pero por una cuestión de que yo no considero que esté para esa capacidad, y me parece que lo que yo hago es tratar de justamente apuntalar y hablar bien y defender y hacer eco, ¿no? O ampliar la voz de aquellos dirigentes y militantes que yo valoro, y que hay gente en los equipos de Kicillof, gente en la Cámpora, siempre en el orden del kirchnerismo, ¿no? Porque es lo que a mí, la versión del peronismo que más me interpeló y que más me... Pero no, bueno, por ahí puede haber gente que no sea del kirchnerismo, que también, no sé, bueno, hay un claro, bueno, hay un frente de Patria Grande, hay un pejotismo a transformar. Claro. Digo, porque Claro, tampoco por se vas a eso. dejar del lado de la herramienta electoral, que es una herramienta electoral, pero que es un partido, y que cuando una democracia está débil hay que fortalecer el sistema de partidos, que hay un PJ. Absolutamente, absolutamente. Por eso mi rol es más de eso, es ir detrás de los militantes y de los que tienen cargos y defender sus posturas a partir también de un poco de darle un poco de volumen teórico o específico. A mí me interesa mucho la divulgación científica y disciplinar, como si eso puede servir para robustecer de algunos elementos de verdad lo que hacen nuestros representantes y los militantes, que son los que verdaderamente importan. Yo creo que lo que también pasa en este momento, y que el libertarianismo es la expresión más clara de eso, es que estamos en una nueva ola de política espectáculo en tiempos de algoritmos, que antes era en la televisión, ahora en las plataformas. Entonces se le pone mucho peso ahí. Si uno piensa, bueno, Milei era un tipo al que le invitaban a la televisión, que hablaba, que no tenía ningún armado, que no tenía territorio y que ahora está gobernando, bueno, la tentación de pensar que ese es el nuevo paradigma está ahí, a la mano. Y en un punto es verdad, porque las transformaciones son reales. Pero bueno, yo sí considero que es todo en su justa medida y armoniosamente. Por un lado, tienen que estar las personas que narran, que hablan, que proponen una mirada o un relato sobre lo que es el peronismo, y también toda esa zona que es efectivamente gobernar, gestionar, que es mucho más gris, que no es algo tan viralizable, ¿viste? O que no tiene que ver con la lógica del espectáculo, que tiene que ver con otras lógicas que son absolutamente necesarias para resolverle la vida a la gente. Entonces, si nosotros creemos que todo lo figura del peronismo tiene que ser showman, sí, pero no me digan resolverle la vida a la gente, no me lo digan más. Pero bueno, no me lo digan más. Ese es un fenómeno que empezó a desarrollarse a partir de la comprensión que tuvo del poder de la televisión Carlos Menem en los años 90. Él fue el que se metió como una figura del espectáculo en la televisión y terminó gobernando la Argentina. Por eso es que Milei tanto lo cita y tanto lo quiere, y tal vez es inconscientemente como un émulo de esa figura del señor de La Rioja, terminó siendo presidente de la Argentina. Es interesante también ver que la derecha o el poder libertario, todo eso junto, comprendió antes el poder de la tecnología, de las redes sociales, que el campo de lo nacional y popular. El kirchnerismo en particular siempre tuvo como una debilidad en el asunto del tratamiento de los temas mediáticos, bajo la teoría de Cristina Fernández de Kirchner, de que ella o quien fuere puede saltar por sobre el vallado de los medios de comunicación e impactar directamente en la gente cada vez que se lo propone. ¿Cómo ves este asunto de la tecnologización y digitalización de la película de la política, en la que la derecha fue innovadora, si se quiere? Sí, esto me parece que lo que decís vos tiene muchos elementos de verdad. Diría que es así porque ya había pasado con el macrismo y con Cambridge Analytica y con Durán Barba, que está bien, después cuando las cosas no funcionan eso se desgrana, ¿vieron? Y que queda medio envejecido, pero también es verdad que eso generó un antecedente obligado, porque no hay que olvidar que Santiago Caputo, que es medio el arquitecto de todo esto que estamos hablando, de La Libertad Avanza, trabajó en los equipos de Durán Barba. Entonces hay una continuidad ahí, hay una continuidad en entender el poder de los algoritmos. Y es verdad que al peronismo en general, diría yo, le cuesta eso, ¿no? Le cuesta poder ahí configurar, o en todo caso, no le costó en los inicios de la década ganada, en el final, en el tramo final, porque
la verdad que hubo muchos tuiteros K, blogueros K, que después terminaron teniendo funciones. Lo que yo creo que esa posibilidad tan vital que tenía el kirchnerismo de interpelar jóvenes que hablen en redes, ¿no? Y que puedan contraponer el discurso hegemónico de Clarín y todas esas cosas que han sido tan reiteradas, envejeció, ¿no? Entonces ahora estamos todos como viejos, ¿no? Esa camada que era más vital viejos, y empezaron a emerger tuiteros, youtubers, obviamente apuntalados por la nueva derecha norteamericana, porque todos robaron formatos y modos de intervención de ahí, es medio de manual, no hay grandes innovaciones, pero que son libertarios, ¿no? Entonces el peronismo quedó ahí medio en un desfasaje. ¿Y no se puede ayornar? ¿No se puede ayornar? Y sí, yo creo que hay un montón de señales en que eso sucede. Después a uno le puede gustar más o menos, parecer como un poco, no sé, pero existe, digo, hay un montón de figuras influencers peronistas que les va bastante bien, medios montados, muy vinculados con la lógica de las plataformas, que son peronistas, kirchneristas, digo, lo que pasa que, bueno, es muy notorio la importancia que tuvo los youtubers y todo ese universo y los tuiteros libertarios, pero eso fue en un punto manejado y apuntalado por algunas fundaciones y ahora está apuntalado desde el gobierno, pero también tuvo mucha espontaneidad porque es eso lo que culturalmente comenzó a funcionar en Internet. El neoconservadurismo que impactó, como suele pasar en Argentina, con 4 años o 3 años de delay. La pospandemia fue eso, fue un momento de importación muy intensa de cosas que uno ya había visto en el YouTube o en Twitter yanqui. Esas subculturas de Internet tan neoconservadoras, tan contraculturales en un punto, porque no era algo generalizado. No la vimos, la vieron algunos, pero yo la vi. Fue subestimado, subestimado porque se decía, bueno, esto es demasiado circense, no va a crecer. El peronismo trató incluso de instrumentalizar a los libertarios para sacarle votos a los macristas. Ese era el nivel de falopa. Ahí hay un punto... ¡Qué falopa! Hay un punto interesantísimo, ¿no? De qué manera el trabajo de un sector del peronismo fue apuntalar a Milei, incluso con cuadros políticos. Daniel Scioli lo expresa hoy recontra bien como una forma de contrarrestar el poder de Macri, y como tantas otras experiencias esto salió mal. En todo lo que está pasando también, y por último, como sos egresada de letras, conocerás La guerra del cerdo de Adolfo Bioy Casares. Hay como una imputación a la casta, a los viejos, a los mayores de edad, como si hubiera una juvenilandia en la Argentina que pudiera reflejar mejor las ansias de la sociedad que los que ya tienen una experiencia de la vida, como un desprecio por los adultos y mayores. A mí eso me parece que es muy extraño, porque es un discurso que también viene muy de Estados Unidos, la idea de bardear al boomer, ¿no? Que es una guerra generacional muy norteamericana, que quizás acá se importó en el momento en el que fue la discusión del aborto, y uno veía que en general las voces que se oponían al feminismo y al aborto eran gente muy mayor, los llamados viejos meados, ¿no? Y también había en la grieta anterior una asociación que se podía ver entre la gente mayor que votaba al PRO. Pero, como vos decís, es claramente visible acá en Argentina, no así en otros países, en Estados Unidos no están así, pero los que más votan a Milei, lo han apoyado de una manera muy, muy visible, son los sub-30. Claro, son los jóvenes. O sea, acá el problema político sería la pendejocracia. La pendejocracia, sí. No los adultos. Sí, eso es así. Mira, de hecho, ayer vi un análisis, una encuesta o un informe de la gente de psicología de la UBA que hacía preguntas sobre la discriminación, ¿no? Y uno de las cosas que salían, obviamente, era la discriminación a los inmigrantes, a los pueblos originarios, y también había sexismo. Y cuando había el desagregado etario, en donde más había
discriminaciones de distinto tipo, era entre la gente de 18 y 25 años. Claro, ¿no? ahí está, fomentada la xenofobia, Claro. fomentada la homofobia, fomentado el machismo y también el antisemitismo. Pero son las generaciones que crecieron con la educación sexual integral, con la ESI, con el kirchnerismo, con el progresismo. No tan con el kirchnerismo, no. ¿O serán los hijos de las familias que mandaron a los colegios privados católicos? Claro, es la adolescencia macrista, albertista. Es la adolescencia, claro, y es la adolescencia que además se crió en esos momentos de históricos en Internet. Claro, claro. Y se subjetivó políticamente en Internet y estuvo expuesto a estas discusiones y a esos discursos y a esos memes y al mundo gamer, que es muy masculinizado y bastante machista. Sí, violento. Patrones de conducta violentos que son beligerantes y belicosos y que tienen mucha mano. Porque no... prejuiciosos porque reciben esas miradas y no han sido disputadas, porque también estamos en un momento de polarización, de burbujas epistémicas. Bueno, entonces, pero que tiene disputarlo, no es una cuestión tampoco de estigmatizarlos, ¿no? Pero yo ¿por qué sucede esto? No estoy haciendo un juicio moral, tengo el mismo punto que Santoro y tampoco quiero parecer obsesa con este punto, pero hablan de una hegemonía imperialista norteamericanizada y eso tiene que ver con que nosotros hace 8 años y medio estamos atados de pies y manos con un acuerdo monetario internacional, digamos, con una restricción de organismos multilaterales de créditos. Eso inherentemente afecta al desarrollo social, político, cultural y económico de una sociedad. Sí, yo creo que es eso, también son otros procesos culturales que por ahí tienen otras temporalidades y coordenadas y que tiene que ver con el salto tecnológico y cultural que implica estar todo el tiempo conectado, ¿no? O sea, ahí la diferencia entre una persona que tiene entre 35 y 40 y una persona que tiene 18 es brutal, porque ya no es solamente estar en internet para boludear, para, no sé, las cosas que hacíamos nosotros. Es ser cooptado. Te subjetivás políticamente porque ahí podés conocer gente, podés tener una sexualidad, podés consumir política. Digo, fíjate, ¿por qué le da tanta bola este gobierno a Twitter, a los algoritmos, a Twitch, a YouTube? Porque la gente está mucho tiempo ahí. Y se informa y vive y forma comunidades. No, y sobre todo hay una burbuja financiera enorme, digamos, y está digitalizada la economía. Así que es por ahí, en ese sentido, hay que enchufar peronismo tecnológico y digital y poder perpetrar una nueva doctrina peronista que por lo menos nos vuelva un poco más empáticos, solidarios y volver a poder trabajar esta amplitud y desprejuiciamiento, ¿no?, que traen todos estos algoritmos. Sí, eso es lo fundamental, poder disputar algunas cosas que se convirtieron en sentido común, esta demonización de la justicia social y después cosas más concretas, económicas o de visiones de mundo, conspiranoias que también se han instalado, toda la crítica al pensamiento científico que es tremenda, ¿no? Sí. Me parece que sí, efectivamente lo que pasa, y esto ha sido estudiado, también hay algunos documentales que demuestran que en general en las plataformas lo que más se viraliza es el fake. Claro. Y la falopa, ¿viste? Entonces, bueno, ahí hay que tener un montón de anticuerpos. Yo lo que siento es que lo que pasó con estas nuevas tecnologías y con Internet y con las plataformas es que se impuso todo y no tuvimos el tiempo de reflexionar y de tener una mirada crítica para tener una relación bastante más sana. Para anticipar. Términos. Sí. Claro, fíjate lo que pasa con las apuestas online. Se empezaron a publicitar los streamers y de repente tenés pibes con problemas de adicción a juego que tienen 15 años, ¿viste? Sí, a los que quieren meter presos, Cunio Libarona. Bueno, Inca, tenemos que ir cerrando porque tenemos que continuar con el programa y me quedaría charlando toda la tarde. Te quiero agradecer este rato que charlaste con nosotros. A los que están escuchando pueden encontrar a Inca en sus redes, @lainca, en YouTube IncaTube y en Twitch Inca del Pueblo. Che, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un placer y un gusto. Un beso muy grande y estamos al habla. Bueno, Polimeni. Ojalá podamos pensar, Glesser no está muy obsesionada con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso solo le parece a usted. ¿Sabes qué le falta a tu